Vamos a hablar de la Reforma. Al empezar a hablar de la Reforma, quiero que vengan conmigo en un pequeño viaje. Vamos a ir a través del mar a Alemania y vamos a ir a la ciudad de Wittenberg. Y hagámoslo cerca de los 1530 y vamos a intentar aparecernos un domingo, cualquier domingo. Y estaremos entrando a la iglesia del castillo y ahí, alto montado en la pared, está el púlpito. Y ahí está Martín Lutero. Y vamos a tratar de escuchar un sermón de Martín Lutero. Él estará hablando de Abraham y hablando sobre el sacrificio de Isaac. Y Lutero está predicando de una manera muy vívida, pintoresca. Por un lado, ellos no tenían sillas y tenían que permanecer de pie. Agricultores, alemanes, ustedes saben, por lo que están despiertos desde temprano, ordeñando vacas. Y en ese sentido, él está dando una historia bien vívida y bien pintoresca, con mucho poder. Ya conocen la historia. Y él lleva a Isaac y lo pone al altar y está listo para hacer el sacrificio. Y así es como Lutero termina el sermón. Entonces Abraham lo ató y le puso sobre la madera. El padre levantó su cuchillo y el muchacho mostró su garganta. Si Dios hubiera dormido un instante, el muchacho habría muerto. Yo no lo hubiese podido ver. Yo no soy capaz, ni siquiera en mis pensamientos, de entender. El muchacho fue una oveja para el sacrificio. Nunca en la historia hubo esa obediencia, solo en Cristo. Pero Dios estaba viendo, Dios estaba mirando, y todos los ángeles estaban mirando. Los ángeles gritaron, ¡Abraham, Abraham! Mira cómo la majestad divina está a la mano en la hora de la muerte. Y decimos, en el medio de la vida nos morimos. Dios contesta, no, en medio de la muerte vivimos. Ahora, lo que Lutero estaba haciendo allí al final de ese sermón, estaba citando un refrán medieval, y el refrán medieval era, media vitei in mortem sumus. En el medio de la vida estamos en muerte. Ahora, a veces llamamos la edad oscura, la edad media, y es una pequeña confusión. No era totalmente oscura, hubo un montón de puntos brillantes, pero también fue un tiempo bastante oscuro, fue un momento de muerte, un tiempo de muerte física. Eso fue antes de que tuvieran la teoría microbiana de la enfermedad, ¿verdad? Ese es el siglo de las plagas y de la muerte. Realmente rodeaba esto en medio de la vida, así que podemos entender que tuvieron ese refrán. Supongo que no tenían pegatinas de parachoques en la Edad Media, pero si la hubiesen tenido, alguna hubiera dicho, en el medio de la vida morimos. Y ven lo que hace Lutero, le cambia el significado de verdad. Pasamos de muerte a la vida. Pasamos de muerte a la vida. Bueno, esa era nuestra primera parada en Wittenberg, pero quiero llevarles a otra ciudad un poco al paseo de la Reforma, y tenemos que ir un poco al sur de Wittenberg, más allá al oeste, en las estribaciones de los Alpes. Puede imaginarse Mont Blanc lejos y un laguito agradable enclavado. En ese lago se encuentra la ciudad de Ginebra, la ciudad vieja de Ginebra, y al caminar alrededor de la ciudad de Ginebra, empieza a ver esta frase en latín por toda la ciudad. Y si has pasado por aquí en Ligonier durante algún tiempo, has visto esta frase en latín, y esta es post tenebras lux. Después de la oscuridad, luz. Así que pasamos de la muerte a la vida, pasamos de la oscuridad a la luz. Eso es esencialmente lo que trataba la Reforma. La Reforma se produjo en un momento de intensa oscuridad, de la muerte, en un momento cuando hubo oscuridad espiritual. La muerte espiritual no era lo anormal, eso era lo normal. Esa fue la situación regular. Y en ese momento de oscuridad, de muerte, viene la luz y la vida. Y se trata de los reformadores concentrados en una cosa. Ahora, no pasé mis clases de arte, por lo que dejé de tomar arte después de la escuela primaria, pero sí aprendí algo en el arte elemental. Si se dibujan dos pájaros y se ponen juntos, obtenemos un libro. Así que pasamos de la muerte a la vida, la oscuridad a la luz,
porque hemos recuperado la palabra de Dios. Y cuando vamos a la palabra, nosotros estamos rápidamente atraídos a Cristo. Y ahí tenemos los temas principales de la Reforma. Empezamos con nuestra situación. Nuestra situación es muerte y oscuridad. Ahora, eso no era solo cierto en el 1500. Es verdad también para nosotros hoy, ¿no? Pero nos hemos dormido nosotros mismos, ¿no es así? Nos hemos como anestesiado hasta aquí y vivimos en la oscuridad y la muerte nos rodea. Pero en la Edad Media era difícil adormecerse. Esto te enfrentaba de frente, por lo que los reformadores nos llevan a esta idea de vida y luz, y lo hacen al conducirnos a la palabra que nos conduce derecho a Cristo. Y por eso la Reforma es un tiempo tan fascinante en la historia de la Iglesia. Es por eso que estamos haciendo esta serie, y es por eso que vale la pena acampar por un tiempo en el siglo XVI. Esa fue una época de muerte y oscuridad, y dentro de esa época llegó la vida y la luz del Evangelio. De hecho, he mencionado esta frase, en medio de vida hay muerte. Lutero realmente no solo predicó eso al final del sermón, después de que predicó ese sermón fue inspirado a escribir un himno sobre ello, y escribió este himno hermoso que se llama En medio de la vida, y permítanme leer algunas de las estrofas del mismo. En el mismo medio de la vida, trampas de muerte nos rodean. ¿Quién nos ayudará en esta lucha para que el enemigo no nos confunda? Tú solo, Señor, solo tú. En medio del oscuro velo de la muerte, poderes del infierno nos confunden. ¿Quién nos ayudará cuando nos asalten? ¿Quién nos asegurará? Tú solo, Señor, solo tú. En medio de total desolación, cuando nuestros pecados nos oprimen, ¿a dónde iremos para refugiarnos? ¿A dónde para que la gracia nos bendiga? A ti, Señor Jesús, solo a ti. Tu preciosa sangre derramada para obtener total expiación por nuestros pecados. Bueno, al pasar este tiempo juntos mirando la Reforma, lo que vamos a hacer es sacar estos temas teológicos del pasado, de las consecuencias del pecado, de muerte, oscuridad, el dilema teológico, la difícil situación teológica. También vamos a mirar la solución teológica y cómo llegamos a esto es lo que llamamos las solas. Ahora, no sé incluso si solas es el nombre, realmente un término, porque la palabra en latín es sola, el plural es, supongo, solai, que significa solitud, pero no creo que sea una palabra. Lo tomaremos, la aceptaremos, llamaremos solas. Usted ha escuchado las 5 solas y veremos esas 5 solas. Y lo que vamos a hacer es tratar de ilustrarla, cada una a través de una vida, con una biografía, las 5 solas de la Reforma. Y hacer eso nos ayuda. Antes de que sigamos, permítame hacer la pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos estudiando la historia de la Iglesia y la Reforma? Ahora, yo sé que todos ustedes creen que es importante porque están aquí, así que más o menos tengo su atención, pero quiero hacerles entender por qué vale la pena pasar esta cantidad de tiempo estudiando la historia de la Iglesia, y les voy a dar 3 razones. Una, muy simplemente, porque la historia es importante. Si dejamos de pensar, o pensamos en esto, como cristianos somos un pueblo con un pasado. Somos, en gran manera, un pueblo con un pasado, una fe, y no se equivoquen, nuestra fe es una fe histórica, y si no fuera por un acontecimiento histórico, el nacimiento, muerte, resurrección y ascensión de Cristo como una fe histórica, pues bien, nos podríamos así empacar todo, ponerlo todo junto y volver justo a casa. No tenemos ninguna iglesia sin esto. Más allá de él, el centro de nuestra fe, lo vemos repetidamente en el Antiguo Testamento. Recuerden el estribillo, recuerda el Éxodo, recuerden el dicho, recuerden el álamo. Bien, el dicho
del Antiguo Testamento es recuerda el Éxodo, ¿correcto? ¿Por qué iban a recordarlo? ¿Por qué? Fue un tiempo donde podían mirar atrás y decir, esto es lo que Dios hizo en redimirnos a nosotros como su pueblo. Y eso es importante para nosotros. En Israel se construían monumentos. ¿Recuerdan? Cada vez que ocurría algo, supuestamente debían escoger piedras y construir un monumento. ¿Para qué fueron esos monumentos? Eran marcadores para recordarles que era un pueblo con un pasado. Bueno, tenemos un pasado bíblico, pero también tenemos una historia de la iglesia pasada. Podemos citar a Spurgeon. Él dijo esto: me parece extraño que alguien le dé tanto valor a lo que el Espíritu Santo les enseña y piensen tan poco de lo que el Espíritu Santo enseña a otros también. ¿Pueden ver lo que él estaba diciendo? El Espíritu Santo no es un regalo para nosotros como individuos. El Espíritu Santo no es aún un regalo a la iglesia en el siglo XXI. Tan sofisticados como seamos, con todas nuestras tecnologías y todos nuestros avances, no somos el único siglo que ha tenido el beneficio del Espíritu obrando. Y lo que necesitamos hacer es reconocer que durante los últimos 2000 años el Espíritu ha estado obrando en la construcción de la iglesia, por lo que no queremos darle la espalda. La historia nos importa la historia bíblica, pero también nos interesa la historia de la iglesia. Puede ser muy humillante el darse cuenta que no somos los primeros en llegar a esto, pero no solo la historia de la iglesia puede humillarnos, también puede ser una fuente de inspiración para nosotros. La primera razón es que la historia es importante. La segunda razón es que la reforma llega al mismo centro de lo que es la iglesia. Ustedes saben, todo el mundo reconoce que las ruedas se le estaban cayendo al vagón en los 1400, es decir, la iglesia estaba en mal estado. Nos referimos a este periodo como Catholic Medieval, los últimos años medievales, o el pico de la edad medieval, y más tarde catolicismo medieval, los 1200 a 1500, fue una época de deterioro significativo. Los historiadores católicos incluso deben admitir que eran malos tiempos, y hubo varios intentos de reforma. Hubo un intento de reforma que se llamó el movimiento conciliar, y el movimiento conciliar viene de la palabra concilio, y la idea era que el sistema con un papa había llevado a la iglesia a ser corrupta, y lo que la iglesia necesitaba hacer era un cambio organizacional, un cambio administrativo, y querían volver a los primeros siglos de la iglesia, donde se decidieron las cosas en los consejos o concilios de los obispos, y por lo que proponían un cambio desde la línea papal a los consejos o concilios de las iglesias. John Huss, el famoso mártir checo, fue miembro del movimiento conciliar. El movimiento conciliar hizo un intento de reforma, pero no tuvo éxito. Hubo un intento de reforma llamado Devotio o Devotio Moderna, y solo significa nueva devoción. Y la idea es que la iglesia necesita más espiritualidad, y un famoso texto de esto, tal vez el representante de este, es el texto de la imitación de Cristo por Thomas A. Kempis. Y fue parte de un movimiento ese texto, y Kempis él mismo formaba parte de un movimiento para reformar la iglesia, hablando de su espiritualidad mediocre. Así que tenemos un intento de hablar del cambio administrativo, tenemos un intento de hablar de la espiritualidad, pero saben que esos intentos, mientras se hicieron algunos avances, no eran exitosos en la reforma de la iglesia, y creo que no eran exitosos porque mientras ellos estaban comenzando a diagnosticar correctamente el problema, no llegaron en lo absoluto cercano a la solución. El problema con la iglesia medieval no era administrativo. El problema no era incluso su espiritualidad. El problema era un hueco, o tal vez podríamos decir un núcleo teológico podrido. Este era el problema. Y cuando llegó la reforma analizó el problema con una agudeza que tiene razón en el centro del mismo, y a continuación prescribe una solución que va derecho al corazón del asunto. El problema era teológico, la solución debe ser teológica. Y saben, es cierto,
de la iglesia en el pico de la Edad Media, es cierto, de la iglesia en cualquier momento. La tentación, es decir, cómo traemos avivamiento, cómo traemos la reforma. ¿Y qué hacemos nosotros? Programas, eso es lo que hacemos. Pasamos a trucos, pasamos a los programas. Se trata de teología. Tenemos que ser llevados a la teología, y cuando la teología es correcta, esta es la belleza de la reforma. Cuando la teología es correcta, todos los pistones están disparando. Esto es lo que está sucediendo en la reforma. La predicación está ocurriendo. La predicación es de vuelta al centro de la vida de la iglesia. A través de la Edad Media, era una misa. No había predicación. La reforma volvió a predicar en el centro de la vida de la iglesia. ¿Y qué de la música en la iglesia? Ustedes imagínense allí, si están en la Edad Media, y se siente movido a querer cantar alabanzas a Dios. No podría hacerlo. Solo el coro podía cantar. No había ningún canto congregacional. ¿Saben lo que los reformadores trajeron de vuelta a la iglesia? Música. Lutero. Si Lutero no hubiese sido un teólogo, habría sido un músico. Su instrumento de elección fue el laúd, que es una especie de precursor de la guitarra, y Lutero amaba la música, y debemos estar muy agradecidos por ello. Cada vez que permanezcamos de pie en una congregación y cantemos un himno de alabanza a nuestro Dios, tenemos que pensar en los reformadores. Educación cristiana. Los reformadores se dedicaron plenamente a ello. Lutero dijo, escucha, si no entrenamos a nuestra generación, todos nuestros esfuerzos son vanos. Y él invierte toda esta energía, todo este esfuerzo en la formación de la próxima generación, en educación cristiana. Y luego hay misiones. Vamos a hablar de esto más tarde en la vida de Calvino, pero para mí, este es uno de los asuntos que no se han enseñado, y estamos tratando de corregirlo al hablar de ello ahora, pero es uno de los elementos menos tratados en la Reforma. Estos hombres, Lutero, Calvino, estaban dedicados a las misiones. Así que volvemos aquí. Tenían la teología en el centro y todos los pistones estaban encendidos. Predicación, misiones, educación cristiana, incluso el compromiso social. Vamos a considerar esto al llegar a Ginebra. Yo sé que les estoy prometiendo mucho. Van a tener que mantenerme la soga corta en esto, pero para pagarle todo. Pero a medida que avanzamos más juntos y hablamos de Calvino, vamos a ver cómo la ciudad de Ginebra se abrió a los refugiados. Por lo que vemos estos acontecimientos y creo que queremos estudiar la Reforma. No que tenían todo perfecto, no que no eran sin falta, sin defectos, porque si tuviéramos a Lutero aquí podría decirnos, tengo mis defectos sin dudas. Y no lo tenían todo bien, pero sin duda también necesitamos escuchar esto de vez en cuando. Ciertamente están en lo correcto más que lo que nosotros estamos. Una vez más, esa tentación a lancemos este programa o lancemos este artilugio o prueben esto. Cuando tenemos que volver a la palabra de Dios, regresen a las doctrinas que están en el centro de lo que significa ser cristiano. Y de eso se trata y fue la Reforma. También hay una tercera razón y como que se conecta con lo que estaba diciendo, y es que nos enfrentamos a batallas similares en nuestro propio día y realmente podemos aprender de estos reformadores, no solo ser humillados por ellos y no solo ser inspirados por ellos, pero también realmente aprender cosas particulares. Y es lo que vamos a hacer en lo que sigue en esta serie. Vamos a aprender algunas de ellas, no solo los solas, pero pasar un poco más allá, debajo de la superficie, sobre qué son estas solas, cómo se conectan a la Escritura, cómo se conectan a ser un discípulo de Jesucristo. 3 razones les he dicho, pero les doy una razón más como un bono. ¿Por qué estudiar la Reforma? Y es porque son personas realmente interesantes, personas fascinantes. A veces nuestras figuras de la historia de la Iglesia pensamos en ellas como algo plano, sin relieves, como una enciclopedia en su introducción, una sola dimensión, fecha de nacimiento, se casaron, tuvieron niños, tenían una fecha de muerte, pero no, eran personas de carne y hueso, gente totalmente tridimensional, con un sentido del humor. Ellos no solo tenían sentido del humor y se reían, pero también lloraban. Se pararon al lado de la tumba de sus hijos. Se pararon al lado de la tumba de su cónyuge y podemos
Es como Dorothy en El Mago de Oz, ¿correcto? Tirando el telón, y allí hay un anciano de peculiar aspecto. A veces necesitamos tirar la cortina de nuestros héroes de la historia de la iglesia y verlos como esposos, verlos como padres, verlos como amigos que disfrutan de la vida. Pero también reconocen que hay veces cuando nosotros enlutamos, lloramos, gritamos, por lo que nos fijamos en estos reformadores porque eran personas reales, nos dan alguna idea de lo que significa ser cristiano. Vayamos a las 5 solas otra vez y vamos a sentar las bases para lo que viene nuestra próxima vez juntos. De las 5 solas, tenemos que empezar con sola escritura. Y una vez más, la palabra en latín solo significa solo. Así que sola escritura es la idea de la escritura por sí sola. La cuestión es la autoridad aquí. Vamos a ver el principio de la sola escritura, modelada para nosotros en la vida de Martín Lutero. Estas van juntas, sola gratia, que significa sola gracia, y sola fide, que significa solo fe, o fe sola. Y estas dos van juntas para obtener el corazón de lo que se refiere el Evangelio. El Evangelio es acerca de solo la gracia a través de solo la fe. Vamos a dividirlas. Sin embargo, por la gracia solo vamos a ir a otra ciudad en Suiza, y es Zurich, y mirar la vida de Ulrich Zwingli. Y luego para sola gracia nos vamos a cruzar el canal e ir a Inglaterra, y vamos a mirar a una reina joven de 16 años de edad, que fue solo reina durante 9 días. Vamos a mirar a Lady Jane Grey al principio de la sola fide. Bueno, después de las Escrituras y el Evangelio, llegamos a solus Christus, Cristo solamente. Y para Cristo solo, bueno, vamos a regresar a Suiza y nos vamos a ir a la vida de Juan Calvino. Y la última es soli Deo gloria, para la gloria de Dios solamente. Y para ello regresaremos nuevamente a Inglaterra y nos vamos a los puritanos y veremos este principio en los puritanos. En el lecho de muerte de Lutero, tuvo un último sermón dentro de él, y su último sermón fue citando 2 textos. Citó el Salmo 68, 19 y 20, y en el Salmo 68, 19 y 20 regresamos justo a ese sermón de Abraham. Aunque la muerte nos rodea, Salmo 68, 19 nos dice, nuestro Dios es el Dios de nuestra salvación. Incluso en medio de la muerte, nuestro Dios es un Dios de salvación. Y después que citó el Salmo 68, 19 y 20, citó, y lo digo en serio, Juan 3, 16. Nuestro Dios es un Dios de salvación en Jesucristo. Y aprendemos eso al volver a la palabra, a sola escritura. Vamos a ver eso en nuestra próxima reunión al considerar la vida de Lutero y este maravilloso principio de sola escritura.